¿Te gustaría ver cómo funcionan los calentadores solares? Con este experimento te lo voy a mostrar. Todos los calentadores solares se componen de dos partes. Este que está aquí abajo es el colector solar y esto que está aquí arriba es el depósito térmico. Vamos a ver de qué está hecho el colector solar. Aquí tenemos esta cajita y vamos a mirarla por dentro. Este modelo de calentador solar funciona con dos placas de cobre. Están soldadas, están selladas con soldadura. Y aquí tiene también con soldadura unos conectores de cobre también. Todo esto es el sello de soldadura. La placa de arriba está pintada con un color negro para absorber la luz del sol. Aquí tenemos una manguera de entrada y una manguera de salida. En esta cajita aquí se le colocó un material aislante térmico. Debería de también estar colocado en las orillas para evitar que haya pérdidas de calor. La cubierta de vidrio en el colector solar cumple dos funciones: evitar que las corrientes de aire enfríen el colector y provocar efecto invernadero. Este consiste en que los rayos del sol que entran a través del vidrio son absorbidos por la pintura negra y rerradiados como calor en el infrarrojo, que no puede atravesar el vidrio, quedando así atrapados en el interior del colector solar e incrementando su temperatura. Le colocamos esta patita al colector solar porque debe de llevar una inclinación. Si está así horizontal no funciona. Tenemos dos mangueras, una manguera que va de la parte de abajo del depósito térmico a la parte de abajo del colector solar y una manguera que va de la parte de arriba del depósito térmico a la parte de arriba del colector solar. Aquí tenemos un Arduino Uno. Al Arduino Uno le conectamos 4 sensores de temperatura a través de este protoboard. Y aquí están los 4 sensores de temperatura. Estos se llaman One Wire. El sensor 1 es el que está de color rojo. Aquí se está encimando con el azul. Lo voy a sostener con mi mano un ratito y vamos a observar aquí lo que sucede y vemos que la temperatura se empieza a elevar. ¿Por qué? Porque la temperatura de mi cuerpo está a una temperatura mayor que la temperatura ambiente, que está alrededor de unos 22,5 grados centígrados. Voy a tomar ahora el sensor 2, que lo podemos ver en nuestra gráfica con color amarillo. Aquí está. Lo voy a tomar con mi mano y vamos a observar lo que sucede con el sensor 2. Y aquí vemos cómo se empieza a elevar la temperatura. El sensor 2, el amarillo, lo vamos a conectar en la salida del colector. Ahorita en un momento lo conecto. Aquí está el sensor 3. El sensor 3 es de color verde, que lo tenemos en la parte de abajo. Voy a volver a tomar mi mano y vemos lo que va a ocurrir aquí. Con la gráfica vemos cómo se eleva la temperatura. Y voy a hacer lo mismo con el sensor 4. El sensor 4 tiene color azul. Es este que está aquí abajo. Lo tomo con mi mano y vamos a observar cómo empieza a subir el sensor 4. Para bajarles la temperatura los vamos a meter en un vaso con agua fría. De hecho, el agua fría normalmente está a una temperatura menor que la temperatura ambiente. Y vamos a observar qué sucede con la gráfica. Y aquí se ve cómo están bajando de temperatura. Tenemos un pequeño error como de 1 grado entre el sensor que mide más bajo y el que mide más alto. Vamos a esperar a que se estabilicen, puede ser que empiecen a oscilar. Y vamos a aceptar ese error de aproximadamente 1 grado para nuestro experimento. Aquí ya vemos cómo se estabilizó. Entonces aquí estamos como... Bueno, aquí tenemos como medio grado centígrado de error.
entre el verde, el naranja, amarillo y azul. Aquí los dejamos junto con el Arduino Uno. El Arduino está conectado a un programa en Python que los lee y es el que genera la gráfica que acabamos de ver. A continuación vamos a introducir 1 mililitro de tinta en la manguera de abajo del depósito térmico. Por cierto, aquí tengo una cámara que está mostrando todo el experimento y aquí arriba hay otra cámara donde nos va a permitir ver lo que sucede por arriba del depósito térmico. Entonces vamos a introducir la tinta con mucho cuidado. Aquí se puede observar en la manguera de abajo cómo está entrando la tinta y cómo se está yendo hacia abajo. Esto se debe a que la tinta es más densa que el agua. O sea, es más pesada y por eso se va para abajo. Observes esta manguera, cómo se está coloreando de negro. Esta tinta es tinta de agua para impresora de inyección de tinta. Vamos a conectar los sensores de temperatura en el calentador. El número 1 lo vamos a colocar en la parte de abajo, que es la entrada del colector solar y que está con color rojo. Es esta, entrada del colector solar y que es de color rojo. Ahí está. Sensor número 2 es el de color amarillo y lo colocamos a la salida del colector solar, que es la parte de arriba. Sensor número 3 es la gráfica de color verde y lo vamos a colocar en la parte de abajo del depósito térmico. Por último, el sensor número 4, que es el que está dibujado de color azul, lo vamos a poner en la parte de arriba del depósito térmico. Vamos a tratar de que quede un poco horizontal. Entonces nos vamos a ayudar con esta cinta de aislar para que quede horizontal, porque si no va a variar la temperatura. Ahí está, colocamos de esta manera la cinta de aislar y voy a tratar de que se quede así horizontal en la parte de arriba del depósito térmico. Ahí está sumergido por abajo del agua, pero en la parte de arriba. Bueno, antes que nada, obsérvese cómo la tinta que pusimos aquí se fue a la parte de abajo. Vamos a utilizar estos focos para energizar el calentador solar y con esto vamos a simular la radiación del sol. Aquí se observa que son focos de filamento. Vamos a colocar aquí arriba. Voy a inicializar la gráfica, voy a encender los focos y después voy a inicializar el cronómetro y observaremos qué es lo que sucede. Bueno, ahí está nuestra gráfica. Vamos a encender la luz y el cronómetro.
Se observan incrementos en las gráficas amarilla y azul que corresponden a las partes de arriba del colector solar y depósito térmico. Obsérvese cómo está empezando a aclararse la manguera del lado derecho y a oscurecerse la del lado izquierdo. Y aquí está pasando algo muy interesante. Vemos que está entrando la tinta a los 5 minutos. Está entrando en la parte de arriba del depósito térmico. Y también se ve que se empieza a manchar de negro el depósito térmico. Obsérvese la gráfica de color azul. Esta es la entrada de la jarra, es el sensor que está aquí arriba y está detectando un importante incremento de temperatura. Vamos a ver cómo está la jarra por arriba. Vemos cómo sigue entrando la tinta. Aquí se ve esta parte de la gráfica de la entrada en la jarra. Aquí está la entrada de la jarra. Esta parte bajó un poquito. ¿Por qué? Porque está entrando el agua fría. Y eso hace que baje la temperatura del sensor que está en la entrada del colector solar. También está bajando la temperatura del sensor que está en la salida del colector solar debido a que está entrando agua fría. Y al entrar agua fría, esto hace que baje la temperatura del sistema. Vea cómo ya esta manguera dejó de estar coloreada y observes el color de la manguera de salida. Ahora está oscura y cómo está pintándose la jarra. Aquí hay una información muy importante. Esta pintura en un principio se había ido a la parte de abajo porque estaba más pesada y ahora está flotando. ¿Por qué? ¿Por qué será? Y también a qué se debe que haya esta corriente de agua que observamos al interior. Ay, aquí está pasando algo muy interesante. La parte de arriba del depósito térmico está superando la temperatura de la salida del colector solar. Esto lo podemos explicar porque está entrando el agua fría al colector y eso hace que baje su temperatura de la que al principio calentó mucho el agua. ¿Y por qué está moviéndose el agua? Es como cuando ponemos a hervir el agua, se observa que se mueve. Esto se debe a las corrientes de convección. En las corrientes de convección, el agua caliente se expande y al expandirse se vuelve más ligera, pesa menos. Por eso es que la tinta que está caliente ahora pesa menos que el agua fría. ¿Por qué? Porque aumentó la temperatura, se volvió menos densa, se expandió y por eso flota. Entonces la tinta ahora pesa menos que el agua fría. Al principio, cuando estaban a la misma temperatura, la tinta pesaba más. Ahora vemos cómo sigue bajó esta temperatura en la salida del colector solar. Por lo mismo que entró agua fría. Y también está bajando la temperatura de la jarra por el agua fría que pasa por el colector y sale. Vamos a correr el video en cámara rápida para ver lo que sucede a continuación. Se recomienda poner especial atención en lo que va a suceder en la jarra
y en la gráfica color rojo, que indica la temperatura del agua que sale de la jarra al entrar por la parte inferior del colector solar. El agua caliente, identificada con la tinta negra, ha bajado en el interior de la jarra o depósito térmico hasta alcanzar la salida, oscureciendo nuevamente la manguera del lado derecho. La gráfica color rojo registra cómo esta agua aumenta la temperatura del termómetro en la entrada del colector solar para calentarse aún más en una segunda pasada. Se observa que la temperatura del sensor color verde, el que está colocado en la parte inferior del depósito térmico, se ha mantenido constante desde el inicio del experimento. Es interesante que esto coincide con el color transparente del agua fría en el fondo del depósito térmico. Esta agua debería de calentarse por conducción, ya que está en contacto con el agua caliente de arriba. Sin embargo, el proceso es lento y aún no ha ocurrido. Vamos a volver a acelerar el video, a ver qué sucede. Finalmente, el sensor color verde que está en el fondo de la jarra registró el esperado incremento de temperatura por conducción. Sin embargo, acaba de ocurrir algo muy extraño que no puedo explicar. Se observa un aumento repentino de temperatura cuando se esperaba que este fuera gradual, poco a poco. Lo mismo ocurrió al agua que sale de la jarra y entra al colector solar, como lo muestra el sensor color rojo, pero con un mayor incremento. Es interesante observar que el color del fondo del depósito térmico en la jarra ya no se ve tan transparente como antes. Está comenzando a oscurecerse. Si observas con cuidado la superficie del agua, notarás que se está comenzando a evaporar. A continuación, vamos a acelerar el video en una velocidad súper rápida para ver qué ocurre a largo plazo con este experimento. En la primera parte de lo que vamos a ver, se recomienda poner especial atención en el fondo de la jarra y en la gráfica de su sensor color verde. Después de 6 horas del experimento, vemos que las gráficas tienden a estar con una inclinación horizontal, lo que indica que está dejando de incrementarse la temperatura. Esto se debe a que se ha alcanzado el equilibrio entre el calentamiento de los focos y las pérdidas de calor. La gráfica amarilla en la parte de arriba del colector solar superó los 65 grados.
La temperatura máxima en color azul del depósito térmico es de 60 grados centígrados y la mínima en la parte del fondo, representada con verde, es cercana a los 43 grados. Se siguió observando el incremento brusco de temperatura. Sobre todo se ve en el sensor color verde, que se colocó al fondo del depósito térmico en la jarra. Sí, pero ¿cómo funcionan los calentadores solares? Primero llega el calor del sol a la superficie del colector solar por radiación. 2. Se calienta el material pintado de negro que está en el interior del colector solar. En nuestro caso utilizamos el cobre. Como el cobre es conductor térmico, transfiere el calor al agua por conducción. 3. Al calentarse el agua en el interior del colector solar, flota y se desplaza hasta la parte de arriba. El agua fría, que es más pesada, baja hasta llegar a la entrada del colector solar, creándose así las corrientes de convección, y el proceso se repite. Lo mismo sucede en los calentadores de tubo. En su interior ocurren corrientes de convección debido a que el agua caliente se va para arriba y la fría para abajo. Y así es como funcionan los calentadores solares. Hemos observado que están presentes las tres formas de transmisión de calor en nuestro calentador solar: radiación, conducción y convección. Debe haber un buen aislamiento térmico en el colector solar, depósito térmico y mangueras. La salida del depósito térmico se debe de colocar en la parte de hasta abajo. Al cabo de 6 horas de nuestro experimento, parece haberse alcanzado el equilibrio térmico, con temperaturas de 40 y 65 grados en la parte de abajo y arriba del depósito térmico. Se observaron incrementos abruptos de temperatura que posiblemente se deban a un flujo en sentido contrario de la entrada del colector solar a la salida del depósito térmico.